Buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas, compañeros y compañeras, auditores y auditoras, fieles seguidores y seguidoras de nuestro programa Primera Línea. Estamos iniciando nuestra edición correspondiente a hoy día, viernes 15 de mayo de 2020, junto a nuestros panelistas habituales, don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista y excelentísimo productor de este programa. ¿Cómo está, don Dalibor? Se le saluda. No, por favor, productores son otros. Oiga, también con un corte estilo COVID-19 nos sorprende esta noche don Fernando Bamonde y Avendaño. ¿Cómo andamos, maestro? Saludos a Dalibor, a Claudio, y resaltar el papel que cumplió el productor de Dalibor, de verdad, invitado de lujo. Pero parece que hoy día nos fue mal, así que nos van a... Hoy día los invitados de lujo somos nosotros. Es todo lo que pude hacer. Bueno, es lo que hay. Pero eso no significa que porque no tengamos invitados, recuerden que nosotros durante mucho tiempo el programa lo hicimos sin ningún invitado. ¿Ah? Los invitados se deben al COVID-19 que nos permitió hacer este experimento, que no es nada de creativo, y nos obligó, más bien dicho, a hacer el programa desde nuestras casas, y ahí dijimos, hoy si estamos haciendo en nuestras casas, ¿por qué no podemos acudir a nuestros compañeros que están en otras latitudes? Y así que esperamos que Madonna se conecte con nosotros para hacer el próximo programa, cuando la contacte o Kim Jong-un, no sé, nuestro productor. Ya, partimos entonces por lo que hay que partir, porque es, la verdad, hoy día está como obligado en toda la pauta de todos los programas, de los podcasts, de todos estos tipos de programas que nos tratan de hacer frente a nosotros, de hacer la competencia, pero que no nos llegan ni a la punta del talón, el tema del inicio, que es bastante absurdo. Lo mismo pasa acá en Santiago, a las 22 horas de la cuarentena total en el Gran Santiago. Y decimos que es absurdo porque en el fondo nosotros sabemos que a esa hora ya está caminando el toque de queda, está funcionando el toque de queda, que es hasta las 5 o 6 de la mañana, por lo tanto, en rigor, la cuarentena comienza una vez que se levanta el toque de queda, porque nadie puede, porque el toque de queda en el fondo impone cuarentena sí o sí. La verdad es que nosotros algo de esto alcanzamos a conversar con nuestro último invitado, con el compañero Marcos Barraza, pero estaba recién conociéndose las noticias. Yo creo que faltaban más elementos para el análisis, y hoy día que tenemos algo más de tiempo, yo quisiera compartir y escuchar la opinión de nuestros panelistas acerca de este hecho que, tal como lo recordaba Dalibor ese día, viene de alguna manera a poner de manifiesto en todo lo que es la etapa previa, toda la cantidad de errores forzados y no forzados, comunicacionales, políticos, sanitarios, sociales, etcétera, que ha cometido el gobierno. Hoy día se ponen de manifiesto cuando, después de que se dijo en un momento que no cuarentena en Santiago era total, era algo impensable, cuando se hicieron estos experimentos que nadie entiende, de hacer cuarentena media comuna, un cuarto de comuna, cortadas por una avenida, por un semáforo, cuando se dijo que estábamos aplanando la curva, cuando se dijo que íbamos a volver a la nueva normalidad, cuando se dijo que mejor que nueva normalidad lo que teníamos que hacer era un retorno seguro, cuando se dijo que sí o sí las clases iban a empezar el 27 de abril, se invitó a los amigos a tomar un café en los restaurantes, a tomar cerveza, todo ese tipo de cosas se dijeron, y hoy día se le vinieron al suelo con este decreto de esta cuarentena total, cuando además, tal como lo decíamos, nadie puede decir que obedezca a que estamos en el pic de la pandemia, porque
Si partimos con 2.660, el otro día 2.665, no sabemos cuándo va a estar mañana, ¿qué elementos tenemos para decir que llegamos al pic o no llegamos al pic? Además, no sabemos si es que efectivamente, como ha ocurrido en otros países, esto es una primera oleada y después viene una segunda oleada y ahí haya más infectados, etcétera. Nadie tiene hoy día elementos para decir que estamos en el pic. Lo cierto sí es que, aunque se le exigió muchas veces al gobierno sincerar las cifras, finalmente cuando aparecen prácticamente de un día para otro, la contabilización de todas aquellas personas que están infectadas y que son no activos, no sintomáticos, crece sobre el millar la cifra en el Gran Santiago, sobre los 2.000 en todo el país, y todavía nosotros nos quedamos con esta inquietud. O sea, que pareciera que porque hay cuarentena en en el Gran Santiago, nos olvidamos de lo que está pasando acá en Magallanes. Las cifras de Magallanes son bastante erráticas, bastante poco confiables. Ya decimos que en una semana más vamos a recién saber qué pasó con el efecto en el plano del contagio del levantamiento de cuarentena acá en Punta Arenas. Y lo más grave de todo es que el sistema público y el sistema sanitario, aunque haya alianza con el privado, está prácticamente al tope. O sea, lo que pasó en el hospital, ¿cuál fue el hospital? Se me olvidó ya, este. Barros Luco. No, no fue en el Barros Luco, yo estaba hablando de otro hospital donde efectivamente fueron los funcionarios, los asistentes de enfermería quienes denunciaron que efectivamente la gente estaba falleciendo en el hospital por falta de ventiladores y después fueron sometidos a sumario. ¿Ah? Es algo que está pasando no solo en ese caso, sino en muchos hospitales. Ya prácticamente el juego comunicacional de que llegaban no sé cuántos ventiladores de China, se le cayó, de que hoy día la CPC se pone con 600, etcétera, simplemente no da para decir que efectivamente aquí existe un respaldo sanitario para absorber toda esta cantidad que es además geométrica de infectados al día. Dale, Igor Eterovich. Efectivamente, la pandemia y el COVID es el que ha ido pauteando finalmente el quehacer del gobierno. Vale decir que si esta pandemia hubiese tenido otro comportamiento, el gobierno no sabemos cómo iba a actuar, pero iba a actuar simplemente con una suerte de inercia respecto a los números que eventualmente manejan. Sin embargo, seguimos viendo que no hay absolutamente ninguna planificación. Se plantea permanentemente que estamos ejecutando un plan que partió en enero. Eso es lo que plantea el ministro de Salud, entre otros. Sin embargo, hoy día Alejandro Suet, dirigente de los empresarios, decía que el bono, más bien que el bono, la ayuda COVID a la pyme, no está llegando ni a 300.000 pymes. Y el gobierno se había propuesto llegar a 1.000.000, pero apenas estarían llegando a 300.000 por lo insuficiente y engorroso del sistema. 1.000.000 de pymes, que tampoco es una gran cifra, digamos, respecto de la gran cantidad de negocios que tenemos en el país. Entonces, fracasa absolutamente todas las medidas, digamos, que se toman, son insuficientes, son complejas de aplicar, porque finalmente lo que prima es el criterio mercantil, todo pasa por evaluaciones en la banca, todo pasa por, en el fondo, postular, concursar. Tú tienes hoy día personas haciendo filas para obtener una canasta y tienen que llevar documentación para comprobar que son quienes son y que están en la condición que dicen estar. Entonces, todo eso, que lo hemos visto inicialmente en provincias y lo habíamos visto en Magallanes desde el principio, hoy día se va a hacer la patente en el Gran Santiago.
Y cuando el Gran Santiago se ve afectado, entonces ahí sí la autoridad empieza a hablar de Chile y empieza a hablar del país y empieza a hablar de los chilenos. Y lo que vamos a ver en los próximos días es sin duda una crisis social y económica muy profunda, en el Gran Santiago, producto de esta incapacidad del gobierno de prever escenarios y de finalmente verse forzado a tomar la medida de la cuarentena total sin absolutamente ninguna medida de respaldo social y económico para las familias. Lo que veíamos en provincia, insisto, que las familias estaban complicadas, pero de alguna manera tienen un grado de redes, las localidades son más pequeñas, existe la forma de apoyarse. En el Gran Santiago, en el Gran Valparaíso, en el Gran Concepción, la realidad es otra. Cuando tú ahí aplicas cuarentenas masivas, si no tienes el apoyo del Estado, esto se transforma en un verdadero Far West. Entonces, nosotros estamos viendo ese tipo de situaciones hoy día, el ministro de Salud apelando a una suerte de cambio de tono, apelando a decir que su mea culpa es que comunicacionalmente no han sido capaces de decir lo que pretendían, cuando en realidad han sido muy eficientes y la comunidad ha hecho todo lo que les han dicho. La comunidad, cuando les dijeron que vayan a tomar un café, salieron a tomar un café. Cuando les dijeron que los malls estaban abiertos, fueron a los malls. Cuando les dijeron que había una normalidad nueva, salieron a la calle. Todo lo que la autoridad dijo, la comunidad lo hizo. Y hoy día resulta que la culpa es de los que no se cuidan. Entonces, finalmente, el descrédito que tiene este gobierno, la falta de medidas apoyadas por políticas públicas serias de mediano y largo plazo, incluso que van a tener que proyectarse más allá del 2020. Si esta cosa no se va a resolver ahora, todo esa carencia vemos que se va a manifestar con mayor profundidad y va a ser tomada mucho más en serio ahora que va a empezar a ocurrir en el Gran Santiago. Fernando Bamonde, sobre el mismo punto. Antes de partir con una copucha que me llega, habría que ratificarla, pero bueno, va a ocurrir en los próximos minutos, horas, las noticias. Se sabrá que está contagiado por COVID el senador Rabindranath Quinteros. Sí, que sí, está apareciendo como el primer contagiado en el Parlamento, sí. Y estuvo en contacto con Sebastián Piñera y con el ministro Mañalich, así que habría que ahí esa es la parte sabrosa. Las próximas horas, porque esto también da para una suerte de show mediático. Mira, lo que prendió las alarmas en Chile ha sido la cantidad explosiva de contagios, desde que se comenzó a sumar a aquellos asintomáticos, que ha implicado que las cifras se dispararan. Hace 3 días, cuando teníamos una cifra diaria, que si bien es cierto, es una foto anterior a lo real, al minuto a minuto, sobre los 2.660 casos, es ahí donde se decreta la cuarentena casi total de la región metropolitana. Estamos hablando de cerca de 7 millones de personas, cosa que no es menor. Pero entre medio, mira, nosotros hemos tenido, para llegar a esta decisión de casi una cuarentena total de la región metropolitana, digo esto casi total porque el grueso de la población se dejó afuera, va a estar en cuarentena, se dejó fuera algunas comunas en relativo orden rural que están presentes en región metropolitana. Se han apelado 2 cosas, como bien señalaba Dalibor, respecto a la irresponsabilidad de la población, para señalar que las políticas que se estaban tomando en materia de cuarentena eran las correctas, pero si había un estallido de casos era producto de la irresponsabilidad de la población. Por un lado, una población que por lo demás tenía que salir a trabajar para echarle algo de agua y algo más a la olla. Es decir, entonces ahí hay una responsabilidad latente del Poder Ejecutivo. Y segundo, al no decretar una cuarentena total, que es lo que venían señalando los alcaldes hace por lo menos mes y medio, si no más, alcaldes de región metropolitana, se liberó también el tema de la fiscalización. Han insistido en un montón de oportunidades las autoridades, desde el intendente Guevara a
las autoridades políticas, el ministro del Interior, el ministro de Salud, de que es imposible tener un carabinero, un PDI o un militar cuadra por cuadra. Y obviamente eso es racional. Pero si no están tomadas las medidas sociales, obviamente la población se comienza a desplazar, porque tiene que trabajar o pierde el trabajo, o porque tiene que salir a vender, porque tiene que salir a buscar la forma de poder precisamente alimentarse. Entonces ahí es donde el tema sanitario pasa a segundo término, si no están tomadas las medidas sociales. Y el segundo gran discurso en el entremedio que hemos tenido de parte del gobierno y de personeros de derecha es apelar a la oposición respecto a que cumple un rol de unidad nacional. Y eso en el entendido que hay un sector de la oposición que se ha negado sistemáticamente a aceptar los proyectos de ley que ha presentado, o baterías de proyectos de ley que ha presentado el gobierno. Entonces lo que trata de esconder el gobierno y también la derecha, que ha aprovechado la coyuntura y el momento de crisis histórica que está viviendo la sociedad chilena para provocar, yo diría que, un nuevo shock neoliberal, es decir, aplicar políticas públicas agudizadas bajo el contexto de crisis para acrecentar y aumentar la penetración del modelo neoliberal, que es donde el Estado se achica, donde el Estado todo lo licita y donde el Estado todo lo subvenciona, y paralelamente entrega recursos a privados para ejercer funciones que debieran ser propias de lo que es un Estado garante de derechos. Entonces, la discusión central estaba puesta desde antes del estallido de la pandemia por esta dicotomía mercado o Estado, cosa que han asumido paulatinamente algunos países y algunas experiencias internacionales, que darle al Estado un rol garante de derechos tanto en salud pública, tanto en materia laboral como en materia social. Esto en Chile no ha ocurrido. Lo que ocurre con desparpajo es la aplicación de un shock neoliberal. Y paralelamente, ya yendo a una cuestión más sectorial, si se pudiera decir, mira los primeros ministros en caer en algunos países que han asumido las posturas más o menos semejantes a las chilenas, porque claro, los casos comienzan a estallar, como no hay políticas de salud pública, como no hay políticas sociales, entonces claro, el foco recae en la figura de los respectivos ministros de salud. En Estados Unidos y en Brasil, dos países golpeados por la pandemia, los primeros en caer han sido los ministros de salud. Cayeron. Recordemos que la figura de Mañalich ha partido peleando con todos, desde la presidenta del colegio médico, con los alcaldes incluso de su propio sector, y últimamente ya es una suerte de clamor dentro de los gremios de la salud que solicitan la salida del ministro, cosa que también está siendo evaluado por la propia derecha. La propia derecha hoy día tiene en la mira al ministro Mañalich. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en el ultrapresidencialismo que vivimos, los ministros son fusibles. Y para explicar este estallido exponencial que ha tenido de casos, los últimos registros, en especial región metropolitana, donde se concentra un poco más del 85-86% de los contagios, hay que culpar a alguien. Entonces no sería desfachatado que las próximas semanas se siguen continuando los casos que van a seguir surgiendo, porque en rigor la aplicación de una cuarentena tiene efecto después de 15 días. Hasta acá tenemos decretada para el Gran Santiago, gran parte de las comunas de Santiago, una cuarentena inicial de una semana. Pero los casos van a seguir apareciendo y estas cifras que son exponenciales, hay que buscar un responsable para la derecha, para el gobierno, y van a tener que sacrificar el cordero, y esto es el ministro de Salud, Jaime Mañalich, no va a ser otro. Dicho esto, es muy difícil establecer comparaciones con la cantidad de casos y de contagios que tenemos todavía en Chile con otros países, otras realidades, porque obedecen a sociedades que tienen sistemas de salud distintos, rol del Estado distinto,
obedecen también a políticas públicas de seguridad social que son completamente distintas. Y todo esto es una trenza que va de la mano. Aquí no podemos explicarnos solamente lo que pasa con el COVID-19 a propósito del tema sanitario, hay que explicarlo tridimensionalmente. Lo que es salud pública, lo que son las políticas públicas sociales y también dice relación con la estructura económica que tiene el país. Dentro de todo eso, aún, si es que las cifras no están siendo muy manipuladas, la tasa de mortalidad es todavía y relativamente baja en nuestro país. Pero políticamente, como la foto que tenemos hoy y la aplicación tardía de la cuarentena en Santiago, nos va a arrojar una gran cantidad de casos y esto va a tener que tener un responsable político y ese va a ser el ministro de Salud. Bien, yo quisiera llevarlos a hacer una suerte de análisis comparativo, porque como bien decía Dalibor, hoy día, oficialmente a las 22 horas, Chile entra en cuarentena. El resto, todo lo fue, todo el antecedente, todo lo previo, en definitiva, no tiene el peso de que finalmente la capital de Chile, en un país absolutamente centralista, entre en cuarentena. Y nosotros, cuando yo digo que me gustaría hacer que nos fuéramos a un análisis comparativo, nosotros vivimos los efectos de una cuarentena que duró prácticamente un mes. Aquí se habla de que, pero uno nunca sabe, que la idea es mantener a lo más, aunque la cuarentena está decretada por una semana, 14 días la cuarentena en Santiago, no sería insostenible algo más. Pero hoy día el gobierno hace un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía ante la cuarentena obligatoria. El Piñera habla de que mientras mayor sea la disciplina con que todos cumplamos las exigencias de la cuarentena, más corta va a ser. Mañalich dice que hoy día en la noche vamos a entrar en la etapa más dura, donde se requiere mayor solidaridad, mayor control de unos con otros para ganar en estos motes que le ponen absurda ahora batalla de Santiago, que le llaman. ¿Ah? Y para hacer más efectiva esta medida, el Ejecutivo anunció una serie de restricciones respecto a los permisos que se mantienen, se mantienen unos, se eliminan otros. Una de las cosas más llamativas es la restricción de salida para realizar compras de abastecimiento en farmacias, que tal como se hizo acá, solo se va a restringir a 2 veces a la semana, pero nosotros vivimos todo aquello. Ahora cuando lo vive la capital y vivimos también todo lo que significó en definitiva, y estamos viviendo el impacto socioemocional para las familias, que le sumamos el encierro, le sumamos el tema de una gran cantidad de familias que quedan sin trabajo, que quedan cesantes. Vivimos cómo la cuarentena se rompía en la práctica día a día porque la gente tenía que salir a buscar su impacto diario. Ahora, cuando se vive en Santiago, el impacto social, político y económico va a ser diferente. Porque mientras se vive en una sociedad como la nuestra, 120.000 habitantes, no se nota. Pero cuando esto pasa efectivamente a una ciudad de 8 millones de habitantes, otro gallo va a cantar. ¿Y por qué yo hablo de que me gustaría que el análisis entremos haciendo este análisis comparativo? Porque a mí lo que me preocupa es que finalmente parece que aquí se levantó la cuarentena en Magallanes, ¿ah? Y poco menos que nos olvidamos del COVID. ¿Ah? O sea, y esto avalado por un discurso de las autoridades regionales que no tiene sustento en la práctica. Hoy día, 8 nuevos casos, ¿ah? Con un total de 943 contagios. Primero, ojo, 943 contagios significa que seguimos siendo
la ciudad por cada 100.000 habitantes con mayor cantidad de contagio en el país, más que Santiago. Pero el manejo de las cifras acá es altamente riesgoso y peligroso, y además ellos mismos de alguna manera dicen estas cifras no son reales, porque hoy día la Seremi de Salud informa al mediodía que hay 2 nuevos casos de COVID-19 al día 15 de mayo, informó que los casos de hoy hay que agregarlos a las notificaciones de ayer y que estas no han sido agregadas al sistema de salud. Entonces, al final se maneja la información, incluso se dice que se maneja la información, y como yo digo, lo que va a pasar acá en Magallanes, con los efectos del levantamiento de la cuarentena, se van a empezar a notar la próxima semana. Y a mí me preocupa cuando esto mismo empiece a ocurrir ya a nivel de todo el país con lo que está pasando hoy día en Santiago. Dale, Borete, Luis. Claro, efectivamente, este altísimo porcentaje que tenemos en la región de contagiados por cada 100.000 es patente a la hora de revisar las cifras en trabajadores, trabajadoras, técnicos, profesionales de la salud. O sea, tener del orden de 100 profesionales y técnicos contagiados, sobre el 10% del total de los contagiados ligadas al trabajo en la salud, da cuenta de que donde tú puedes medir bien es precisamente entre los trabajadores de la salud. Ahí se hacen todos los tests, ahí no hay problemas de medición, ahí es fácil chequear, ahí es necesario además chequear. Por lo tanto, detectas a todos y cada uno de los enfermos, y por lo tanto llega a la conclusión de que tienes del orden de 100 enfermos, 100 contagiados. Pero en la comunidad de a pie, la cosa es mucho más compleja, porque tú simplemente no tienes idea cuántas personas caminan por la ciudad contagiadas y que son asintomáticas. Es imposible saberlo a menos que te dediques a hacer test de manera masiva. No hay reactivo para eso. No hay reactivo que aguante hacer un test masivo. Entonces, o sea, yo te digo, yo creo que es factible hacerlo en la medida que tú lo concentres los esfuerzos, digamos. A nivel de Santiago ya dijeron las clínicas privadas que ellos no tenían exámenes para todos, que las personas que no tenían síntomas y que no habían estado cercanas a un contagiado, no, por favor, no acudan a hacerse exámenes. Entonces, los laboratorios de las universidades también dijeron que ya no tenían reactivo para seguir haciendo los exámenes. Exacto. Entonces, el que no es porque simplemente no se ha procurado tener las cantidades de reactivos necesarios para. Entonces, hoy día, si tú no tienes idea de cuántas personas tienes contagiadas asintomáticas, es imposible determinar cuál es la proyección de esto. No puedes saber si estás en la cúspide, si estás en la planicie de la curva. Por lo tanto, todo lo que se sigue haciendo sobre la base de la incertidumbre, de la escasez de datos reales y concretos. Como te digo, si uno considera que el 10%, más del 10%, el 15% de los enfermos de Magallanes están ligados al trabajo en la salud, entonces uno tiene que sospechar que hay muchísimos más enfermos. Y ese tema no ha sido tocado. Hoy día estamos viviendo el veranito, que significó 5 semanas de cuarentena. 5 semanas de cuarentena indudablemente disminuyen el contagio, y hoy día tú sigues teniendo cifras bajas de nuevos contagiados. Pero eso no va a continuar siendo así. La próxima semana seguramente se va a volver a incrementar el número. Así que estamos en una situación de desamparo finalmente, y va a ser mucho más compleja en la medida que se endurezca o se ponga más cruda la situación en Santiago, porque los esfuerzos van a estar vinculados, los recursos van a estar dirigidos al Gran Santiago. Hoy día tú tienes del orden de 6 millones de trabajadores que van a estar en teoría en cuarentena. O sea, ¿cómo mantienes a 6 millones de trabajadores en su casa? Yo creo que eso es prácticamente imposible sin apoyo del Estado. Por lo tanto, se va a complejizar mucho para las regiones.
no me cabe la menor duda que van a empezar a salir los insumos y los respiradores y todo lo demás desde regiones al Gran Santiago, o van a haber regiones cercanas que se hagan cargo de enfermos del Gran Santiago, y esto se transforma entonces en un caos, en una crisis permanente que va a superar largamente las capacidades que tiene el actual gobierno de incluso de convocar a otros, de convencer a otros, de invitar a otros a trabajar y a cooperar. Hoy día la credibilidad es algo básico y el gobierno no la tiene. Entonces mal puede incluso apelar a la solidaridad, al apoyo, al trabajo comunitario, diría yo, porque no están dadas las condiciones. Fernando, uno de los elementos que más se criticaba en la cuarentena en Magallanes es que efectivamente se daban muchos permisos diarios, ¿ah? Y que en alguna manera prácticamente la cuarentena no era efectiva por ello. Estamos hablando de una ciudad de 150.000 habitantes, estamos hablando de 15.000 permisos, es decir, el 10%. Y llevémoslo eso a las cifras de Santiago de, de, de 8 millones de habitantes. ¿Ah? Nosotros estamos hablando de 800.000 permisos diarios, ¿cierto? Si se mantiene un poco. Ayer fueron que se está hablando de 500 de ya solicitados, 525.000, todavía no parte la pandemia en Santiago, y se está hablando de 525.000 permisos. ¿Sí? Perdón, Claudio, que a nivel internacional se considera que una cuarentena con un 10% de movilidad es una buena cuarentena. Claro. Entonces, ¿cuánto efectivamente, cómo va a ser este impacto a nivel país? ¿No? Porque en Santiago están los ministros, en Santiago está la moneda. ¿No? Entonces, a nivel país, en relación a las situaciones que nosotros vivimos acá, y que al final, la verdad es que es muy difícil hablar con cifras en la mesa, pero pareciera que la cuarentena de Magallanes fue un fracaso, porque al final no sirvió para que no se aplanó la curva, no bajaron el número de contagios, no bajó el número de fallecidos, y se levantó la cuarentena porque simplemente la gente ya no aguantaba más en sus casas, la gente tenía que salir a trabajar por razones que en el fondo no son razones sanitarias, sino razones de orden político, razones de orden socioemocional, razones de orden económico fundamentalmente. ¿Ah? Y nosotros lo vivimos, cómo subió en cuarentena el número de casos y denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Cómo pensemos que esto se va a replicar a nivel Santiago con una cuarentena total? Son las inquietudes que surgen ante esta medida. ¿Cuál es la pregunta, profesor? No, es para que continuemos el análisis, o sea, digamos... Sí, mira, a ver, ordenar un poco el análisis. La cuarentena tiene sentido sí y solo sí, es de insistir, si está acompañada de medidas sanitarias, medidas de apoyo social o políticas públicas sociales, y hay una intervención en materia laboral. Estas tres cosas tienen que ir de la mano, de lo contrario no hay cuarentena que logre funcionar. En segundo término, y de índole posiblemente mayor, y lo hemos dicho en varias oportunidades, que esta crisis sanitaria pone en tela de juicio toda la estructura económica y social del país, vale decir lo que regularmente se reconoce como modelo. Y dentro de esta esfera hay una situación que tiene que ver con el modelo y con la estructura política administrativa que tiene el país. Y ahí hay dos conceptos claves, que es el de centralismo y descentralización. Es decir, uno sospecha que la situación sanitaria en Chile es grave, ya que una cuarentena que se resistió para la región metropolitana se aplica. Cuando se está aplicando esta medida
que Mañalich dice que es dura, en rigor significa que la situación es grave, porque se habían resistido durante cerca de 2 meses de aplicarlo. El segundo término, ya refiriéndose a esta dicotomía centralismo-descentralización, en Magallanes sufrimos la estructura político-administrativa también por 2 razones, porque tendríamos que hablar que el territorio, región, en este caso Magallanes, adolece de 2 cosas: las capacidades políticas administrativas para que la autoridad pueda, en consideración a las particularidades que tiene el territorio, aplicar medidas. En primera instancia, de salud pública. No tienen las competencias si es que no son tomadas previamente por la autoridad central del Ministerio de Salud. En segundo término, y más allá de las competencias que le da este centralismo exacerbado que posee el régimen político administrativo chileno, las autoridades a su vez no tienen las capacidades ni las competencias para poder aplicar medidas que sean realistas. ¿Por qué el tema de centralismo y descentralización es un tema estructural? Porque el modelo nos ofrece centralismo en toda la estructura del aparato del Estado, donde la autoridad local está supeditada a la autoridad central, donde hay una desconcentración en rigor. Cuando hablamos de desconcentración estamos hablando de que el Ministerio de Salud tiene un Ceremi de Salud puesto y colocado en la región de Magallanes, sin embargo no tienen las capacidades para poder operar según las realidades de nuestra región. Y descentralización también lo aplica el modelo, porque en la estructura que posee el Estado, bajo esta forma, se desprendió de capacidades y competencias que le eran propias y entregarle la descentralización en 2 materias: salud primaria y educación pública a los municipios, pero sin recursos. Entonces, esto significa estructuralmente, más allá de quienes están en el gobierno, pero tiene que ver con quienes están en el gobierno, tenemos una situación de extrema gravedad que tiene que ver con preocupación y no sospechar y no tener la posibilidad de ver cuál es el escenario que nos espera prontamente. Bien, la verdad es que vamos a estar todos muy atentos, viendo cómo se va a comportar tanto el gobierno como la propia ciudadanía en Santiago, el pueblo de Santiago, como las autoridades, y también cómo se va a comportar la economía con este tema de la pandemia, porque no es con este tema de la cuarentena, no es lo mismo cuarentena en una ciudad como la nuestra, ahí al final del mapa, con 120.000 habitantes, que cuarentena total en la capital del país. Lo cierto es que mientras esto ocurre, en el país siguen desarrollándose otros hechos que pasan prácticamente desapercibidos, ¿ya? Por ejemplo, hubo 2 ataques incendiarios que se registraron en la Ruta 5 Sur, en la región de la Araucanía, con un número de más o menos 5 camiones incendiados. Además, hubo un ataque a estas familias de hacendados de la zona. Los diferentes sectores sociales han anunciado que con cuarentena o sin cuarentena va a haber movilizaciones para los días lunes y los días viernes en la Plaza Baquedano, porque al final el pueblo de alguna manera tiene que buscar estos canales de descontento frente a las medidas que está tomando este gobierno, porque claro, uno dice, y también la oposición, uno dice se tuvo que llegar para el ingreso mínimo de emergencia al veto presidencial,
pero, pero recordemos que una cantidad, una batería de propuestas legislativas que emanan del gobierno fueron aprobadas en el Parlamento al final por un sector importante de parlamentarios de la oposición, no por todos, pero fueron aprobadas, dándole de alguna manera la venia al gobierno. Y este descontento de la gente sigue, sigue de alguna manera apareciendo, surgiendo. Entonces mi pregunta, Dalibor, yo veo que al final, por razones sanitarias, por las que se quiera, se impone una cuarentena en Santiago, pero esta restricción que viene de la autoridad, de alguna manera, alimenta aún más el descontento de la ciudadanía y este por algún lado se va a demostrar, por algún lado va a aflorar. Efectivamente, porque para nadie es un misterio de que la pandemia deja al descubierto una cantidad enorme de problemas y de situaciones que traíamos estructurales en este país ya. O sea, los problemas que tiene el pueblo de Chile son muy anteriores a la pandemia, son de las últimas décadas, son la consecuencia de un modelo económico inhumano. Y hoy día, entre otros elementos, tú te das cuenta que no tenías un servicio de salud pública a la altura, que había salud para ricos y había salud para pobres, todo el mundo lo sabía, pero resulta que a la hora de enfrentar una pandemia lo que cuenta es la salud pública. Y ahí nos dicen que hay que redestinar recursos, por ejemplo. Entonces le echamos mano a las obras públicas, porque como estamos en periodo de cuarentena y en el Gran Santiago en periodo de cuarentena, hay que entender que ahí se paraliza entonces gran cantidad de proyectos y de obras públicas. ¿Y qué se hace con esas lucas? Se redestinan, se redireccionan a un sistema de salud que estaba totalmente debilitado, el sistema público. Pero esto trae otras consecuencias, porque claro, de recursos de obras públicas del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, a la salud significa que de 778 proyectos habitacionales que habían en curso, 747 eran de Santiago y se suspenden. Y quedan solamente 31 proyectos probablemente en región. Estamos hablando de más de 100.000 casas, según la Cámara Chilena de la Construcción, que se dejan de construir con el redireccionamiento de recursos. 100.000 viviendas, 338.000 trabajadores sin posibilidad de tener pega para poder enfrentar la pandemia. Entonces, estamos teniendo, estamos evidenciando todas nuestras carencias, lo del sistema público de salud. Para nadie tampoco es un misterio que Chile es uno de los países más endeudados desde el punto de vista del endeudamiento familiar. Se habla del 51% del endeudamiento, del 51% del Producto Interno Bruto, es el endeudamiento que tienen las familias en Chile. Y se está hablando de hoy día de probablemente un 14% de cesantía. Entonces, ese 51% de familias endeudadas, que son lejos el porcentaje más alto de la región, con un altísimo porcentaje de cesantía, va a llegar a duplicar probablemente las familias que caigan en mora, que caigan en temas de cobranzas judiciales, y todo esto trae entonces aparejado una seguidilla de dramas familiares que no son de ahora, pero que en la pandemia se agudizan y se evidencian aún más. Entonces, en ese contexto es que, si tú me preguntas a mí, hoy día van a haber muchísimas más razones y muchísima más rabia acumulada para protestar y manifestarse que las que había en octubre del año pasado. Porque esta pandemia va a dejar en evidencia, además, que los ricos se hacen aún más ricos en esta pasada, y los pobres aún más pobres. Entonces, claramente, lo que no quería el gobierno, entre otras cosas, con la instalación de una cuarentena total en Santiago, lamentablemente
se vio obligado a hacer y hoy día va a generar sin duda alguna estallido social, presión social y demanda de cambios de fondo. O sea, insistimos en lo mismo. Aquí hay que definirse claramente porque está comprobado que este modelo no resuelve ni este tipo de problemas ni otros. Fernando, para ir cerrando un poco este tema, a ver si alcanzamos a hablar algo del rol de la oposición en todo este marco. Yo quiero preguntarte concretamente cómo tú previsualizas ante esta inminente cuarentena en Santiago el comportamiento de un sector importante de la población, de trabajadores de la gran capital, porque nosotros acá no tenemos esa realidad, pero la gente que trabaja en la calle en Santiago, o sea, la cantidad de este empleo informal de vendedores ambulantes, ¿ah?, es muy alta en relación al número de población. La gente que trabaja, por ejemplo, en las ferias, eh, acá no existe esta realidad de la feria. Uno va a comprar una frutería, porque no vamos a hablar de la Feria de la Lorca, que es una cosa ahí un poco folclórica. Estamos hablando de estas ferias de frutas, verduras, abastos, que están en todas y cada una de las poblaciones y que se ponen 2 veces, 3 veces a la semana y que es una de las fuentes junto al supermercado, porque son más baratas que el supermercado además, de consumo de la gente. Todo eso, y si le sumamos a la gente que vive en situación de calle, el otro día lo analizamos, que no es poca, todo eso no podría, con esta cuarentena, expresarse. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente? Y está lloviendo súper fuerte, no sé si se escucha el techo. Mira, antes de responder la pregunta puntual que tú haces sobre la característica de la precarización de un empleo, el empleo informal, el empleo que está vinculado al día a día, tú antes mencionabas el tema de la movilización social. Ayer tuve que ir al centro y estaba haciendo una cola en un kiosco céntrico y llega Carabinero y a hacer un control de identidad. Estamos hablando de eso de las 17 horas, 5 de la tarde. Y había un caballero mayor que yo por lo menos, al primero que le piden el carné para hacer el control de identidad. Y el señor le dice, ¿pero por qué? Y el carabinero le explica que es ley de control de identidad y le cita el artículo. Y el señor le dice, ¿y aplicaron la ley cuando le vaciaron los globos oculares a más de 300 personas? Yo creo que un poco es eso lo que sucede. El carabinero, el Paco, en este caso, queda sorprendido. Y esa es una sensación y un sentimiento que tiene esta característica del momento que vivimos y que se suma tratando de hacer un enlace con lo segundo que tú me mencionas. Uno siendo provinciano, siendo magallánico, puntaremense, cuando va a Santiago se sorprende, no solamente por el centro, que andan todo el día, millones de personas transitando, y uno se mete por las comunas populares, qué sé yo, cualquier comuna, uno se mete a estas ferias y son, no estoy mintiendo, son kilómetros de ferias. Estamos hablando de que cada comuna tiene su lugar, su feria y distintas ferias dentro del propio espacio comunal. Mira, lo que se ha visto en algunos casos, en países, comillas, desarrollados, que incluso ha existido resistencia de trabajadores independientes, y posiblemente es una realidad completamente distinta a la nuestra, de resistencia a acatar las medidas impuestas por la autoridad y a resistirse a través de manifestaciones, claramente. Es decir, porque tienen que vivir el día a día, de pagar sus cuentas y finalmente, esto es lo más triste, que comer. No sé cuánto vaya a durar la cuarentena total en Santiago. Sin embargo, uno sabe que hay millones de personas que trabajan de manera independiente, que no estamos hablando ni siquiera de micropymes, estamos hablando de gente que se levanta a trabajar del trabajo informal. En la micro, o sea, gente que vive de
tocar la guitarra en la estación del metro, es decir, estamos hablando de eso. Perdón, Fernando, que te interrumpa sobre eso, perdón, un elemento. Lo que pasa es que hasta ahora, como no había cuarentena total en Santiago, por ejemplo, las mismas ferias, los mismos ambulantes se trasladaban a las comunas que no estaban en cuarentena. ¿Ah? Y ahí trataban de parar la olla en el día a día, pero hoy día no va a existir esa posibilidad. O sea, estamos hablando de una multitud de personas que se dedican a la más variada función de comercio. Ya son perseguidos en las calles de Santiago Centro, de Providencia, qué decir, pero hay un universo de población laboral que está alojada en las comunas populares, periféricas. Entonces, cuando se aplica, tercera vez que lo digo, una cuarentena de esta magnitud que no va asociada a medidas sociales de apoyo y se le ha entregado esa potestad solamente a los municipios que no tienen todos los recursos disponibles para atender a esa población, y esto nos va acompañado de reales políticas laborales para asegurar el empleo en algunos casos, vamos a encontrar un episodio que es de lo más triste, hambre. Y cuando hay hambre hay desesperación, y cuando hay desesperación se recurre a cualquier cosa, a lo que está a la mano, para poder suplir esto que es un elemento básico para subsistir, que es alimentarse. No menor, he visto muy poca televisión chilena, muy poca televisión en general, pero las pocas veces que uno ve las noticias, ha vuelto nuevamente el segmento policial a ponerse en el centro de la cantidad de minutos que está ocupando el noticiero para cubrir. O sea, uno dice, bueno... La crónica roja. La crónica claro, roja. Pero lo que vamos a comenzar a ver, si esto se extiende, es hambre. O sea, estamos hablando del elemento más básico de subsistencia del ser humano, es comer. Y esto, al no ir acompañado de políticas públicas, nos hace ver que la molestia social de la cual te hablaba, del señor ayer que me tomé en un kiosco, al hambre, extrapolaba a lo que eventualmente, y no queremos que ocurra en Santiago, de este universo gigantesco de personas que viven en la precariedad. Es un escenario terrible, terrible. Bueno, la verdad es que, aunque somos tres, somos harto buenos para hablar, por lo que ya se nos está, el programa se nos está pasando. Yo quería que, aunque lo dejemos instalado el tema, y es un tema que nos va a acompañar permanentemente, algo ya en la despedida podamos hacer alguna reflexión sobre este tema del rol de los que hoy día, yo no quiero ni siquiera llamarle oposición, sino los que hoy día no están en el gobierno de Piñera, de los partidos políticos que no formalmente en el gobierno de Piñera. Porque cuando se habla, en todo este cuadro, se habla de que hay varias oposiciones, yo diría que incluso esa respuesta es incompleta, porque segmentamos 3, 4 oposiciones, pero resulta que esas 3, 4, por ejemplo, Frente Amplio como una oposición, pero resulta que la Democracia Cristiana como otra oposición, ¿ah? Los radicales, PPD, socialistas como otra oposición, pero resulta que de repente no son 3, sino que son uno solo. Se juntan, apoyan al gobierno, entonces ahí ya no hay 3 oposiciones, sino que pareciera que, y de repente pareciera que la oposición no es oposición. Si nosotros vemos, salvo el caso de la ley de ingreso mínimo de emergencia, donde en la de familiar parece, sí, donde finalmente el gobierno tuvo que, porque no hubo acuerdo en los montos, y la oposición actuó unida, tuvo que aplicar el veto presidencial, que finalmente fue aprobado en el Senado en la práctica. O sea, de nuevo vemos esta composición donde estas pseudo oposiciones tienen una movilidad, no están estáticas ahí ni cada cual en su metro cuadrado, sino que de repente actúan como una o como 2/3, ¿ah? De repente actúan separados, etcétera. Entonces, frente a este cuadro, lo que si nosotros hacemos una suerte de síntesis hasta el momento, estas pseudo oposiciones, salvo el sector efectivamente que hoy día está agrupado en Apruebo para un Chile Digno, ¿ah? Por sectores que se han descolgado
del Frente Amplio y con lo que es Unidad para el Cambio, fueron aprobando toda esta cantidad de leyes en mamarracho para que el gobierno presentó para enfrentar esta, y que han sido un fracaso absoluto, como el tema de la famosa ley de protección del empleo, ¿ah? Y otras más, como la misma ley de teletrabajo, etcétera, que el gobierno ha presentado para enfrentar esta crisis. ¿Ah? Entonces, en esta perspectiva de que efectivamente nosotros hablamos de que hay un pueblo absolutamente descontento, que hay una olla de presión, se dan situaciones como que al final se propone rebajar la dieta, dar señales, esto se chutea para que sea, para que pase finalmente a este servicio social, que el servicio civil de la alta dirección pública, tirándola para el córner, en definitiva, la salida, ¿ah? Y nos vemos nosotros, efectivamente, una postura consecuente, única, ni que tenga una mantención en el tiempo para enfrentar esta situación por parte de los partidos que no están en el gobierno. Dalibor. Claro, hay un tema central hoy día, sin duda, porque es que más allá de la pandemia y más allá de toda la crisis que está viviendo la sociedad chilena, la salida, la respuesta y los problemas de fondo es política, son políticos. O sea, y quien no logra entender aquello está en un problema, porque finalmente el problema es profundamente político. Lo decía Fernando delante, en los países que ha habido una discusión y un debate respecto de si lo que se necesita es más mercado o más Estado, y que han llegado a la conclusión de que el Estado es mucho más eficiente. En Chile se da la dicotomía de que además estabas en pleno estallido social, en una verdadera revolución popular cuando ocurre lo de la pandemia. Entonces tienes un escenario post-estallido que te plantea no solo la dicotomía mercado-estado, sino que además les plantea, bueno, ¿cómo zafamos de esta? Y me refiero a estos grupos políticos que están en el gobierno y otros que simpatizan con el gobierno en términos de establecer que a lo mejor en esta pasada podemos superar el estallido social, hacerle algunos ajustes a este modelo y salir jugando con la pelota contra el piso, digamos. Esa lógica es la que está imperando en un sector importante de la oposición, y eso se entiende hoy día como la ex concertación. Hoy día se suma RD, estamos hablando de sectores que habían hecho su fruto en su momento de un izquierdismo exacerbado, que dijeron que estaban mucho más allá del gobierno de Bachelet y del proceso que llevaba adelante la nueva mayoría. Estamos hablando de sectores que se opusieron absolutamente a todas las iniciativas legales que llevó adelante la nueva mayoría, porque las encontraban insuficientes. Pero hoy día esos mismos sectores están apoyando a un gobierno de derecha para tratar de salvarse de lo que significa hoy día el rechazo contundente del pueblo de Chile a este tipo de políticos. Y no estoy hablando de viejos políticos solamente, estoy hablando incluso de estos jóvenes viejos que aparecieron, que finalmente han caído exactamente en lo mismo. Entonces, el tema de la oposición, como tú bien dices, claro, es complejo porque están tratando de buscar una salida que les permita incluso prolongarse, perpetuarse en el tiempo, utilizando esta legislación en lo posible de limitar la reelección en el caso de los senadores, pero por otro lado abandonando absolutamente una agenda legislativa propia, un trabajo propio legislativo respecto del nivel central, nacional, regional, y solamente centrados en cómo hacemos para dar señales y asegurar que sigamos siendo reelectos, digamos. En eso estamos hoy día. Y ojo que en medio de esto el gobierno en todo
esta crisis que se está viendo, continúa metiendo sus galletitas, por ejemplo, arremete nuevamente con esta propuesta de rebajar el número de parlamentarios a lo que había en el sistema binominal, de reponer el sistema binominal, ¿ah? Es decir, no entregan la bandera, no entregan la oreja. Para terminar, tu reflexión final sobre el tema, Fernando. Sí, yo creo que no se trata, es más allá de entregar o no la bandera por parte del gobierno, que es aprovechar de aplicar un segundo shock neoliberal. Es decir, incluso lo compararía con el que implementó la dictadura en su momento. Así, en esa magnitud estoy hablando, de generar un segundo shock neoliberal, de aprovechar la coyuntura de modo de generar nuevamente un modelo neoliberal 2.0 para Chile. Mira, lo primero que hay que tener claro frente a esto, lo primero que señalo, que solamente son oposición dos, se podría decir en materia política, dos tipos de fenómenos. Uno, aquellos partidos que tienen trazado un sendero para superar el neoliberalismo y que están representados en el Congreso Nacional. Y la segunda oposición es el pueblo de Chile, que se ha expresado masivamente en las calles desde el 18 de octubre. El segundo fenómeno es que la correlación de fuerza que estamos viviendo hoy en día no puede ser canalizada políticamente, porque gran parte del sistema de partidos políticos o los partidos que no tienen un horizonte antineoliberal dejaron de ser correas transmisoras con la sociedad, vale decir, con el pueblo. Cuando hablamos del pueblo movilizado, tenemos que hablar de que son mayorías activas que, dadas las circunstancias que estamos experimentando hoy día, no ha podido expresarse como lo venía haciendo, insisto, luego del 18 de octubre. Lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer, que esa mayoría activa que se expresó desde octubre en adelante, se transforme en una mayoría electoral y numérica, de dar un gran golpe electoral, no solamente a la derecha, sino al modelo y a todos a quienes apoyan este modelo económico y social que genera desigualdad y que está basado en la corrupción. Esa yo diría que es una situación que hay que observar, tener un análisis acabado de cuál es la correlación de fuerzas actual, donde hay que sumar elementos, tanto de descontento social, desconfianza hacia la política, y tercero, también de una situación crítica que está viviendo socialmente el pueblo de Chile. Y por último, terminar la intervención de señalar que no solamente se hace política en el Congreso Nacional, aquellos que reducen la política a esta institución, a este poder del Estado, están completamente errados. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, 15 de mayo de 2020. Vamos a ver cómo le va a Santiago en cuarentena. Y el lunes estaremos nuevamente aquí con un interesante invitado. Espero, gracias señor productor por su trabajo desde ya, para poder seguir analizando qué pasa en Chile y en Magallanes y en nuestros hogares y con nuestro pueblo, aquí, desde la primera línea radial. Chao, nos vemos el lunes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.